Caracol Radio. Más compañía. El sonido, la voz, la creatividad de una mujer que respira pura naturaleza, respira pasión por la naturaleza. Ella es Isabela Endémica. Isabela Endémica es una joven artista, es artista musical, artista plástica, tiene toda su vida dedicada al arte y a la conservación, y tenemos el privilegio aquí en Caracol Radio de estar con ella. Isabela Endémica, bienvenida a Caracol Radio. Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de compartir acá contigo, Martín. Muchas gracias. Y también estar aquí con Sara Inés Lara, que es la directora de Proaves, pero también es mi madre, y que hacemos la función de conservar y crear como una familia. Bueno, Sara Inés Lara, que realmente parece su hermana, directora de Proaves, tiene esa dedicación al trabajo por las especies en peligro. Tienen un trabajo Proaves en cuántos lugares de Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Martín. Es un placer estar aquí en Caracol Radio. Gracias por la oportunidad de compartir sobre nuestro trabajo que hacemos de conservación de las aves que se encuentran en peligro de extinción en nuestro hermoso territorio colombiano. Proaves cuenta con una red de reservas de 27 en 12 departamentos de Colombia, conservando las especies que están a borde de verse extintas. Precisamente en el mes de la mujer estamos destacando el trabajo de estas dos mujeres y todas las mujeres que están a lo largo de unas organizaciones sociales que ustedes vienen acompañando. Cuéntenos un poco de esa experiencia con mujeres líderes que están trabajando por el medio ambiente. Las mujeres son agentes de cambio en sus comunidades, y como hemos visto, las mujeres son las que llevan la batuta en la casa y que realmente son muy importantes para todas las actividades socioeconómicas. Entonces, en este momento estamos haciendo diferentes proyectos en distintas áreas de Colombia, como en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Chocó, en Amazonía, no solamente ayudando a las mujeres con sus productos, pero también conservando a través de la educación ambiental integral con diferentes personas de la región, incluyendo jóvenes y niños. Bueno, lo que estamos escuchando es La Peligrosa, creo que es la producción que ya está lista, de la producción que pronto estará en todas las plataformas de Isabela Endémica, pero que además hoy tú tienes un concepto especial en esa producción. Sí, tengo un concepto diferente para la música urbana. Estoy mezclando sonidos ancestrales, como por ejemplo las gaitas, que ahí toca Edwin el Indio Hernández, el gaitero de Toto La Momposina, y que con mi productor Orlando Sandoval y con la masterización de Mauro Cano estamos haciendo una propuesta de música diferente, con otros mensajes, con sonidos de aves, con ranas, con el agua, pero obviamente lo estamos haciendo moderno para que los jóvenes se sientan representados y para que podamos bailar y disfrutar, siempre desde el amor y desde la conexión. De envidia bien encendida, una vida contigo, ¿qué pasaría? Baby, dímelo, ¿cómo sería? Ley de caos, desato mi anarquía, al fin del mundo viajaría para besarte todo el día.
Bueno, esto quiero decirles, es para mí un honor tener aquí a esta mujer, porque es una artista que he seguido en redes sociales. Isabela Endémica tiene un día está, la podemos ver en una moto en la Sierra Nevada, otro día está con las mujeres en el Chocó, después está pintando un mural, otro día está en un concierto en Londres, otro día está en otro lugar del mundo. Bueno, tu nombre además tiene una historia muy especial. Tu padre, ¿cómo es el bautizo de tu nombre? Bueno, mi padre es un hombre trabajador del campo, él es caficultor y también es ornitólogo, que significa que estudia las aves. Mi papá ha estudiado aves toda la vida y él descubrió una especie endémica, o sea, única en todo Colombia y en todo el mundo, que solo se encuentra en el Cauca, en Serranía del Pinche, por Argelia. Y esta es una especie muy importante porque es una de las más difíciles de encontrar en el mundo, pero además de que representa la lucha y la comunidad y representa la resiliencia de esa parte de Colombia, porque a pesar de todo esa especie no se ha extinto, y es algo que, por ejemplo, mi papá duró 5 años para poder descubrir esta especie y describirla como una nueva. Entonces se llama Eriocnemis isabelae. Eriocnemis isabelae, que representa también los zamarritos, que se llama zamarrito del Pinche como su nombre común, porque tiene unos calcetines blancos que lo diferencia entre las otras especies. Pero como sabemos, Cauca es el departamento de las aves y nosotras somos caucanas. Yo soy de Popayán y mi madre es de Cajibío, Cauca, y nuestra familia es de Piendamó, El Tambo, Almaguer. Entonces es muy representativo también porque nos acoge nuestra región, y mi sueño es hacer grandes conciertos para poder crear conciencia sobre las aves, sobre la naturaleza y para ayudar al pueblo. Bueno, maravilloso este concepto. Y además, Sara, ustedes desde ProAves están haciendo un trabajo de conciencia desde la mujer, desde el liderazgo de la mujer. Yo lo pude ver en la Sierra Nevada, cómo han empoderado a las mujeres para que transformen su vida, transformen el medio ambiente y transformen la sociedad. Así es, para nosotros es muy importante que la mujer rural específicamente esté vinculada en todos los procesos de conservación. ProAves lleva 25 años protegiendo, como mencionaba, las aves, pero para nosotros ha sido vital involucrarlas en procesos de investigación, conservación y educación ambiental. Hemos visto cambios gigantes en muy poco tiempo de hábitos que podrían ser considerados nocivos o destructivos, y una vez se han involucrado las mujeres y sensibilizado, especialmente compartiendo educación sobre la riqueza y la belleza y sobre todo lo especial que es la biodiversidad colombiana, que es por algo que estamos ubicados como entre los primeros lugares de mayor biodiversidad en el mundo, y somos el país con el mayor número de especies de aves y de anfibios. Cuando tú le llevas este conocimiento a las comunidades rurales, a las chicas, a los jóvenes y a las mujeres, te vas a quedar aterrado del cambio instantáneo que sucede en el corazón de cada uno. Y eso me apasiona y me mueve todos los días para seguir trabajando de la mano con estas hermosas mujeres berracas que enfrentan situaciones complejas, pero que a pesar de lo que sea, ellas siguen adelante por sus familias, por sus hijos y por el medio ambiente, porque todos desafortunadamente estamos viendo que la naturaleza nos está gritando que la ayudemos. La protección y la conservación debe ser una forma de vida, no un trabajo que sea asignado a las organizaciones conservacionistas o al gobierno. La verdad es que estamos en un punto crítico donde absolutamente todos podemos hacer algo para ayudar a nuestra naturaleza, que al fin es para ayudarnos a nosotros mismos y poder existir y coexistir.
Además que con este escenario de cambio climático, este fenómeno del Niño que ha generado tanto daño en la naturaleza, hay algo que siempre podemos hacer nosotros, un poco más, la gente común y corriente. Totalmente. Y lo que nosotros compartimos son estas experiencias desde la ruralidad, de cómo sí podemos hacer ese cambio, o donde tú quieras que estés, sea en Colombia, en otros países, siempre hay 1000 cosas en las que nosotros podemos aportar. Y esa es nuestra misión. Qué maravilloso. Bueno, Isabela Endémica, hablemos de tu producción. Tienes varias canciones, La Peligrosa, Afrodita. Sí, estoy haciendo, bueno, el proyecto musical como tal está bajo el nombre Isa Vibe, porque metemos también el aspecto espiritual, que todo está en movimiento, vibe de vibración. Entonces el proyecto ahora lo estamos liderando en Bogotá, pero estamos haciéndolo con ritmos como currulao, bullerengue, cumbia. Estamos también metiéndole ya reggaetón, dembow y R&B como rhythm and blues, pero en inglés y en español, y diferentes composiciones de Orlando Sandoval, que él ha manejado unos músicos de muy alto nivel, y pues estoy empezando realmente a entrar en la música porque yo soy pintora y soy bailarina, pero estamos experimentando ahora como un cambio, como algo muy vanguardista, porque yo quiero llevar la música urbana a otro nivel. No quiero meterme como en un enfoque de puro reggaetón, porque esa no soy yo. Yo nací en el campo y estoy siempre rodeada de cosas así. Yo soy agropecuaria y diva a la vez. Ando en bota pantanera y con mi machete y con mis uñas arregladas y mi pelo arreglado. Y así soy yo, y así es mi música. Entonces ahora estamos haciendo 10 canciones. Lentamente estoy sacando canciones. Esa es la primera. Y hay otras muy hermosas sobre las selvas, sobre las mujeres, y esa lucha que se presenta mucho en nuestro territorio. Y la verdad me inspiró demasiado de estas mujeres, como por ejemplo en el Chocó, que hicimos un evento con las piangüeras, con las barraqueras, con las bicheras, y que hay que representar eso en todo el mundo. Y yo pues llevo la bandera de Colombia donde sea. Qué maravilla. Y ese contacto con el público internacional, cuando has estado, que te he visto en otros escenarios globales, ¿qué dicen de esta música y de tu propuesta? Yo creo que es algo que la gente no está muy preparada para este tipo de energía, como por ejemplo yo llego con algo, yo soy pueblerina, entonces yo llego con ese flow y la gente es muy curiosa, y creo que ahora, como por ejemplo que yo toco muchos temas del agua, casi en todas las canciones hablo del agua o pongo sonidos del agua. Y la gente se pregunta, esa ave, ¿por qué? O sea, ¿eso qué representa? Y yo represento el páramo, porque mi colibrí se encuentra en el páramo. Entonces estoy metiendo esas palabras, ese vocabulario que es nuevo. Endémica no se escucha casi, no hablamos de esos términos. O páramo, en Inglaterra ellos no conocen eso. Entonces, a través del arte plástico, también la pintura, el dibujo, la danza, empezamos a meter todas esas influencias colombianas en algo que es muy bonito, que también la música urbana puede ser muy hermosa. Yo de verdad quiero decirle a los oyentes de Caracol que esperamos con muchas ansias la producción final. Vamos a estar pendientes aquí, invitarte también cuando ya esté la producción para poderla compartir con los oyentes. Isabela, ha sido un honor tremendo tenerte aquí en Caracol Radio, y también por supuesto Sara, por toda esa labor que ustedes como mujeres, como líderes ambientales tienen por el medio ambiente. Gracias por estar aquí en Caracol Radio. Muchísimas gracias por tenernos. Gracias. Bueno, y entonces ahí seguimos conectados con ProAve y con la música de Isabela Endémica.